Eduardo era un hombre que, a los ojos de todos, lo tenía absolutamente todo. A sus 55 años, había alcanzado el éxito que muchos anhelan pero pocos logran. Su empresa, que comenzó como un pequeño emprendimiento, se había convertido en un imperio reconocido a nivel nacional, generando no solo estabilidad financiera, sino un estatus social que pocos poseían. Todos lo respetaban por su ética de trabajo, por su perseverancia y por su habilidad para tomar decisiones que lo llevaron a la cima. Su casa, una imponente propiedad con jardines perfectamente cuidados y una fachada elegante, se erguía como testimonio de sus logros. Una mansión que no solo albergaba lujo y confort, sino también una historia compartida con la mujer que estuvo a su lado desde los primeros días de su lucha por ser alguien. Marta, su esposa, era más que una compañera de vida. Era la persona que creyó en él cuando nadie más lo hizo, la que soportó noches de incertidumbre, deudas crecientes y sacrificios. Juntos construyeron un hogar lleno de memorias, de risas y de desafíos superados. Para el mundo exterior, Eduardo y Marta eran el ejemplo perfecto de un matrimonio sólido, inquebrantable. Esa pareja que muchos admiraban y hasta envidiaban. Qué suerte la de Marta, decían las amigas cuando Eduardo la sorprendía con flores en público o le organizaba fiestas fastuosas para su cumpleaños. Eduardo es un hombre ejemplar, murmuraban los vecinos cada vez que veían a la pareja caminar de la mano por el vecindario, luciendo como dos adolescentes enamorados a pesar de los años. Pero había algo que nadie veía. Algo que Eduardo ocultaba muy bien, incluso a sí mismo. Detrás de esa fachada de éxito, estabilidad y amor, yacía una insatisfacción profunda, una sensación de vacío que ni todo el dinero ni las comodidades lograban llenar. Era como un susurro constante en su mente, un sentimiento de incompletitud que, aunque lo negaba, crecía cada día un poco más. ¿Era la rutina? ¿El haber llegado a la cima y darse cuenta de que ya no había más cumbres por escalar? No lo sabía. Solo podía sentir ese hormigueo de inquietud que se transformaba en largas noches de insomnio, mirando al techo y preguntándose, ¿es esto todo lo que hay? Eduardo no se atrevía a hablar de ello con nadie, y mucho menos con Marta. No quería preocuparla, no quería que pensara que algo estaba mal cuando todo en apariencia estaba perfecto. Así que se tragaba sus dudas, fingía sonrisas y continuaba interpretando el papel del hombre exitoso y feliz que todos esperaban que fuera. Sin embargo, el peso de esa insatisfacción no dejaba de agobiarlo. Hasta que un día, sin previo aviso, su vida cambió. Camila irrumpió en su mundo como un rayo en un cielo despejado. Una joven de apenas 23 años, de mirada inocente y sonrisa cautivadora, que llegó a la empresa para realizar una pasantía de verano. Camila no era solo bella. Había algo en su forma de moverse, en cómo inclinaba la cabeza para escucharlo, en cómo sus ojos reflejaban admiración y asombro ante cada palabra de Eduardo. Era una frescura que contrastaba con la monotonía que él sentía en su vida. La primera vez que sus miradas se cruzaron, Eduardo sintió algo que no había experimentado en años, una chispa de adrenalina. Esa sensación que creía extinta, enterrada bajo años de obligaciones, responsabilidades y expectativas. El tiempo que pasó antes de que algo realmente ocurriera fue breve, casi fugaz. Al principio, Eduardo se convencía a sí mismo de que solo era una reacción normal. Un mero destello de interés por alguien nuevo y joven en su entorno. Pero con cada sonrisa de Camila, con cada conversación casual en los pasillos de la oficina, la línea entre lo profesional y lo personal comenzó a desdibujarse. Empezó a buscar excusas para pasar más tiempo en el área donde ella trabajaba, para hablarle de proyectos que no requerían de su atención o para invitarla a almorzar bajo el pretexto de conocer mejor a los nuevos talentos de la empresa. Era un juego peligroso, pero Eduardo estaba convencido de que podía manejarlo. Creía tener el control. ¿Qué podría sucederle a un hombre como él, con años de experiencia y madurez a sus espaldas?
pero lo que comenzó como un inocente intercambio de miradas y sonrisas se convirtió rápidamente en algo mucho más intenso. Las noches que solía pasar en casa, ahora las dedicaba a quedarse hasta tarde en la oficina, trabajando en proyectos urgentes. Mensajes que, al principio, eran formales y profesionales, pronto se transformaron en conversaciones largas y profundas sobre la vida, los sueños y los anhelos no cumplidos. Eduardo se encontró hablando de cosas que ni siquiera compartía con Marta, abriendo su corazón de una manera que no creía posible. Fue en esos momentos de vulnerabilidad donde todo cambió. Camila no solo escuchaba, sino que lo comprendía, o al menos eso parecía. Eduardo se dio cuenta de que no era solo la juventud y la belleza lo que lo atraía. Era esa aparente inocencia mezclada con una audacia que le hacía recordar tiempos más simples, cuando todo parecía posible y la vida aún tenía muchas sorpresas guardadas. En el fondo, Camila era todo lo que Eduardo ya no era, impredecible, apasionada y llena de sueños por cumplir. Sin darse cuenta, Eduardo se fue perdiendo en la ilusión de que estar con ella era como retroceder el tiempo, como revivir una juventud que se le había escapado de las manos. Y así, en silencio, comenzó a caer en una espiral peligrosa, una que lo arrastraría a un punto sin retorno. Camila no era como las otras chicas de su edad. Había algo en ella que la hacía diferente, que la destacaba en medio de la multitud. No era solo su apariencia juvenil o su forma de vestir moderna. Era su manera de hablar, la serenidad con la que mantenía la mirada y el aire de madurez que parecía desafiar su edad. Eduardo la observaba desde lejos, intrigado por su naturaleza calmada, por la facilidad con la que parecía moverse en un entorno laboral que a otros de su generación les resultaba intimidante. Pronto, las pequeñas charlas casuales se convirtieron en algo más. Al principio, solo se cruzaban en los pasillos, con Eduardo preguntándole cómo estaba o qué opinaba sobre algún asunto trivial. Pero notó que, a diferencia de otros empleados jóvenes que respondían con monosílabos o respuestas apresuradas, Camila se detenía. Lo miraba a los ojos con un interés genuino, como si cada palabra que salía de su boca tuviera un valor especial. Eduardo se encontró compartiendo más de lo que solía hacer. Hablaba de su vida, de sus experiencias como empresario, y hasta de algunos fracasos que rara vez mencionaba. Camila siempre escuchaba atentamente, asintiendo en los momentos adecuados, formulando preguntas perspicaces que demostraban no solo que entendía, sino que realmente se preocupaba por lo que él decía. Cada vez que Eduardo terminaba una conversación con ella, se quedaba con una extraña sensación en el pecho. Era como si Camila, de alguna manera, lograra ver a través de él, más allá de la fachada de empresario exitoso, adentrándose en el hombre que había detrás. Poco a poco, Eduardo comenzó a buscar más excusas para cruzarse con ella. Le pedía su opinión sobre proyectos en los que ella no tenía nada que ver, la invitaba a reuniones que no requerían su presencia, y cuando ella no estaba en la oficina, su ausencia era una especie de vacío que él no sabía cómo llenar. Camila, por su parte, no daba señales de incomodidad. Aceptaba cada invitación, respondía cada mensaje y nunca dejaba de mostrar ese interés que la hacía tan especial. Pronto, las conversaciones cambiaron de tono. De hablar de trabajo pasaron a discutir sobre sus intereses personales, libros que habían leído, películas que ambos disfrutaban. Eduardo se sorprendía a sí mismo compartiendo detalles íntimos de su vida, cosas que ni siquiera Marta conocía, su miedo a envejecer, su nostalgia por los tiempos en los que se sentía más libre y menos atado por las responsabilidades del éxito. Camila lo escuchaba con una empatía que lo desarmaba. Eres un hombre fascinante, Eduardo. Alguien que ha logrado tanto y, aún así, conserva esa humildad de querer aprender más, le decía con una sonrisa que hacía que el corazón de él se acelerara. Eduardo se repetía constantemente que esto no era nada. Solo una conexión humana, una conversación interesante entre dos personas que se admiraban mutuamente.
Pero la verdad era que cada palabra intercambiada parecía cargada con una tensión silenciosa, casi palpable. Cada vez que sus miradas se cruzaban, era como si el tiempo se detuviera, como si no hubiera nadie más alrededor. Eduardo notaba cómo su respiración se volvía más lenta, cómo su mente se nublaba por un instante, y en ese breve momento se olvidaba de todo lo demás. Sin embargo, él creía que podía manejar la situación. Se decía a sí mismo que no estaba haciendo nada malo, que era normal sentirse atraído por alguien tan carismático. Pensaba que tenía el control, hasta que ocurrió lo inesperado. Una tarde, después de una larga reunión de trabajo, Camila se atrevió a dar el primer paso. Se acercó a Eduardo con una expresión tímida pero decidida, y en un tono de voz suave le preguntó, ¿te gustaría ir a tomar un café? No en la oficina, fuera, solo para hablar. Tengo tantas cosas que quisiera comentarte. Eduardo sintió su cuerpo tensarse. Sabía que debía decir que no, que debía inventar alguna excusa y alejarse, pero algo dentro de él no se lo permitió. Tal vez fue la forma en que ella lo miró, con esos ojos grandes y brillantes que parecían rogarle en silencio. Tal vez fue el deseo de sentirse joven, deseado, especial. Aquel café fue el inicio de algo que escapó rápidamente de su control. Sentados en una pequeña cafetería, lejos del entorno laboral y de las miradas de sus colegas, Eduardo se sintió extrañamente liberado. Hablaron durante horas, riéndose como si fueran viejos amigos, compartiendo anécdotas y experiencias que rompían cualquier barrera profesional. Cuando la tarde comenzó a caer y la conversación seguía fluyendo, Eduardo sintió una especie de euforia que no había sentido en años. A pesar de que sabía que estaba cruzando una línea, no quería que esa sensación terminara. A partir de ese día, las salidas se volvieron más frecuentes. Al principio eran cafés después del trabajo, pero pronto se convirtieron en cenas. Cenas en restaurantes exclusivos, donde las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera íntima, perfecta para dos personas que parecían compartir un secreto. Eduardo se daba cuenta de que cada vez necesitaba más de esos encuentros. Cuando miraba a Camila reír, cuando la veía inclinarse hacia él con una confianza que lo desarmaba, olvidaba todo lo demás. Olvidaba a Marta, olvidaba su empresa, olvidaba quién era él y qué representaba. Y Camila, por supuesto, sabía lo que estaba haciendo. Cada comentario, cada mirada, cada gesto suyo parecía calculado para mantenerlo enganchado. A veces, Eduardo la observaba detenidamente, preguntándose si todo esto era real, si ella sentía lo mismo que él o si simplemente estaba jugando. Pero cada vez que pensaba en retroceder, en cortar todo contacto y volver a su vida normal, Camila lo atrapaba con una frase o una sonrisa que derrumbaba sus defensas. El punto de no retorno llegó una noche lluviosa. Habían salido a cenar, como muchas veces antes, pero algo era diferente. La conversación fue más profunda, más personal. Hablaron de sus miedos, de sus inseguridades, y Camila le confesó que a veces se sentía perdida, que la vida parecía demasiado complicada para alguien de su edad. Eduardo la miró, conmovido por su vulnerabilidad, y le tomó la mano. Ninguno de los dos se movió ni dijo nada durante lo que pareció una eternidad. En ese instante, todo el mundo exterior dejó de existir. Ya no importaban las reglas, ni las consecuencias. Había algo en el aire, algo que los empujaba hacia adelante, como un torrente imposible de detener. Cuando se dieron cuenta, estaban en el auto de Eduardo, estacionado en un rincón apartado de la ciudad. La lluvia golpeaba el parabrisas, creando un telón de privacidad que ocultaba lo que estaba a punto de suceder. Se miraron, y sin decir una palabra, Eduardo se inclinó hacia ella. El primer beso fue lento, inseguro, como si ambos aún estuvieran procesando lo que estaban haciendo. Pero en cuestión de segundos, todo el deseo reprimido, toda la tensión acumulada, explotó. Esa noche, Eduardo cruzó la línea que juró nunca atravesar.
Eduardo estaba tan cegado por la energía juvenil y la pasión desbordante que Camila le ofrecía, que no se dio cuenta de lo rápido que todo a su alrededor se comenzaba a desmoronar. Los días se volvían borrosos y el tiempo se le escapaba entre los dedos. Llegaba tarde a casa con excusas torpes y mal elaboradas, usando pretextos de trabajo que, si bien al principio Marta aceptaba con la paciencia que la caracterizaba, pronto comenzaron a levantar sospechas. Las cenas familiares, que antes eran momentos de conversación y risas, se tornaron en silencios incómodos y miradas esquivas. Marta lo observaba con detenimiento, como tratando de leer en sus ojos la verdad que él no se atrevía a revelar. En la oficina, la situación no era muy diferente. Eduardo, siempre meticuloso y eficiente, empezó a cometer errores. Se ausentaba de reuniones importantes, dejaba contratos sin revisar y delegaba decisiones cruciales a sus empleados sin pensarlo dos veces. Parecía estar presente solo en cuerpo, mientras su mente vagaba hacia Camila y los momentos furtivos que compartían. Las miradas de sus colegas ya no eran de respeto, sino de preocupación. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros evitaban hacer preguntas incómodas, pero todos veían cómo el hombre que admiraban se desvanecía lentamente en una nube de confusión. Pero a Eduardo no le importaba. Estaba convencido de que Camila era su escape, su liberación. Ella era la razón de su renovada vitalidad, de su nueva razón de ser. Creía que esa relación le daba un propósito, una razón para despertarse cada mañana con una sonrisa. Camila representaba la chispa que creía perdida, la juventud que anhelaba recuperar, y en su mente, nada ni nadie se interpondría entre ellos. Sin embargo, la vida no tarda en cobrar un alto precio cuando se juega con fuego. Y Eduardo estaba a punto de descubrirlo de la manera más devastadora. Todo cambió una mañana, cuando Eduardo llegó a su oficina esperando encontrarse con otra jornada rutinaria, un día más para pensar en cómo planear su próxima escapada con Camila. Pero algo en el ambiente estaba diferente. Un silencio extraño y pesado inundaba el lugar. Sus empleados lo miraban con una mezcla de sorpresa y lástima, y, al llegar a su despacho, encontró a su socio esperándolo, sentado en su silla, con una expresión que Eduardo jamás había visto antes, una mezcla de decepción, rabia contenida y, algo más. Una severidad que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Tenemos que hablar, fue lo único que dijo su socio mientras extendía una carpeta manila hacia él. Eduardo la tomó con manos temblorosas, sintiendo como su corazón empezaba a latir con fuerza en su pecho. Dentro de la carpeta había un conjunto de fotografías. A simple vista, parecían imágenes ordinarias, hasta que Eduardo comenzó a examinarlas detenidamente. En la primera foto, Eduardo y Camila caminaban juntos por un parque. La escena parecía inofensiva, pero el lenguaje corporal decía más de lo que cualquiera de ellos hubiera admitido. Estaban demasiado cerca, riendo como si compartieran un secreto que solo ellos conocían. La siguiente fotografía mostraba a ambos tomados de la mano, y en otra, un beso furtivo en la puerta de un hotel. Eduardo sintió que su estómago se encogía con cada imagen que revisaba. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Cómo había sucedido sin que él lo notara? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, espetó su socio, rompiendo el silencio sepulcral. Estás arriesgando todo por ella. Tu reputación, nuestra empresa, y lo que es peor, tu familia. Eduardo levantó la vista, atónito. Su socio, un hombre que había sido más que un amigo durante todos esos años de crecimiento empresarial, lo miraba con una mezcla de lástima y enfado. Era como si no pudiera entender en qué momento el hombre sensato y calculador que conocía había desaparecido para dar paso a un adolescente irresponsable. ¿Desde cuándo? Eduardo trató de preguntar, pero su voz se quebró. No podía articular las palabras. No podía procesar lo que estaba pasando. Desde hace semanas, Eduardo. Alguien nos entregó esto. Te están siguiendo.
todos en la junta directiva lo saben. Pero hay algo más que necesitas ver. Su socio buscó en la carpeta una última fotografía, y al sacarla, Eduardo sintió que su mundo se detenía por completo. En la imagen, su esposa, Marta, estaba saliendo de la oficina de su abogado de familia. Llevaba una expresión sombría, sus hombros estaban caídos, y en sus manos sostenía una carpeta similar a la que Eduardo tenía ahora. Una imagen que dejaba claro que ella sabía todo. Sabía de sus mentiras, de sus escapadas, de la doble vida que él había estado llevando. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Las manos le temblaban mientras intentaba entender las implicaciones de esa foto. Su mente se llenó de imágenes confusas, las sonrisas forzadas de Marta en las últimas semanas, las preguntas casuales que le hacía sobre su día, la forma en que lo observaba en silencio cuando él creía que ella no se daba cuenta. Todo cobró sentido en ese momento. Marta había estado fingiendo no saber nada, dándole la oportunidad de confesar, de hacer lo correcto, pero él nunca lo hizo. Ahora, ella no necesitaba sus palabras. Tenía pruebas. Pruebas que podrían destruir su vida por completo. El abogado de la familia, Eduardo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?, continuó su socio, pero Eduardo apenas lo escuchaba. Un sudor frío recorrió su espalda. Sentía el peso de la traición no solo hacia su esposa, sino hacia todo lo que construyeron juntos. Marta no era cualquier persona. Era la mujer que estuvo a su lado cuando no era nadie, cuando sus días consistían en trabajar sin descanso y sus noches en soñar con un futuro que parecía inalcanzable. Ella había sacrificado tanto, y él lo había arrojado todo por la borda. ¿Por qué? ¿Por la sensación de adrenalina? ¿Por sentirse deseado de nuevo? Eduardo dejó caer la carpeta sobre el escritorio, sintiendo como todo su cuerpo se desplomaba. ¿Qué debo hacer?, murmuró, su voz apenas un susurro. Nunca antes se había sentido tan perdido, tan derrotado. Eso no es algo que yo pueda responderte, dijo su socio con frialdad. Solo te diré esto, Camila no es quien crees que es. Averigüe más sobre ella, y te sorprendería saber a cuántos empresarios ha arruinado con historias similares. Si decides seguir adelante, perderás mucho más que tu matrimonio, Eduardo. Podrías perder todo lo que has construido. Las palabras golpearon a Eduardo como un martillo. ¿Camila lo había estado usando? ¿Todo lo que vivieron era una farsa? ¿Las risas, las confesiones, las caricias, todo falso? Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre que pensaba tener el control de todo se dio cuenta de que había sido un simple peón en un juego mucho más complejo. Miró a su socio, incapaz de hablar, incapaz de aceptar la realidad que se le presentaba. Todo por lo que había luchado, todo lo que creía ser, estaba a punto de desaparecer en un instante. Desesperado y con la mente hecha un torbellino, Eduardo decidió que era momento de ponerle fin a esa locura. Se obligó a sí mismo a ver la verdad que su ego y su deseo se habían negado a aceptar. Camila era un espejismo, una fantasía pasajera que había consumido su vida como un incendio voraz. Ahora, debía hacer lo correcto, enfrentar sus errores y buscar el perdón. Aunque fuera difícil, aunque doliera, sabía que debía hablar con Marta. Esa noche, llegó a casa con el corazón martillándole el pecho. Al cruzar la puerta, la sensación de vacío lo invadió. Las luces estaban encendidas, pero la casa parecía extrañamente fría, como si la calidez que alguna vez la llenó se hubiese desvanecido para siempre. Se quitó el abrigo lentamente, tratando de juntar valor para dar los siguientes pasos. Respiró hondo y avanzó hacia la sala. Ahí estaba Marta, sentada en su sillón favorito, con la espalda erguida y una expresión en el rostro que Eduardo no había visto nunca. Era una mezcla de dolor contenido y firmeza absoluta. Ya no había amor en sus ojos, solo determinación. Frente a ella, un hombre alto,
de cabello entrecano y con semblante serio, vestía un traje formal. Eduardo lo reconoció de inmediato. Era el abogado de la familia, un hombre que había sido testigo de sus éxitos y había ayudado a construir la estructura legal de su empresa. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera articular palabra alguna, el abogado levantó la mirada y habló con voz neutral, casi profesional, pero con un trasfondo de compasión. Eduardo, siéntate. Tenemos que hablar. El corazón de Eduardo se desplomó. Todo su cuerpo comenzó a temblar mientras se dejaba caer en el sofá opuesto, incapaz de apartar la vista de Marta. Ella no dijo nada al principio. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, estaban inmóviles. Casi podía ver cómo intentaba mantener la compostura, cómo luchaba por no quebrarse frente a él. Finalmente, el abogado rompió el silencio, colocando un grueso sobre de Manila sobre la mesa. Eduardo sintió como un escalofrío le recorría la columna al ver la etiqueta que decía divorcio. Pensé que podríamos superar esto, que podríamos encontrar una forma de seguir adelante, comenzó Marta con voz serena, pero cargada de una tristeza profunda. Quise creer que todo lo que construimos juntos, toda nuestra vida, valía la pena luchar por ella. Pero me has traicionado de la peor manera posible, Eduardo. No solo me engañaste con otra mujer, sino que rompiste todo lo que alguna vez representamos. Me mentiste, me humillaste, me expusiste ante todos. Cada palabra de Marta era como un golpe directo al pecho. Eduardo trató de hablar, de defenderse, de explicarse, pero ¿qué podía decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué no quería lastimarla? Esas palabras ahora sonaban vacías, absurdas. Nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que él la había destrozado. Intentó extender una mano hacia ella, pero Marta retrocedió levemente, como si incluso el roce de su piel la lastimara. Te amé con cada fibra de mi ser, continuó, sus ojos fijos en él, brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. Y tú me hiciste sentir como si no fuera suficiente. Como si 30 años juntos no fueran suficientes. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué ella? La pregunta quedó flotando en el aire. Eduardo quiso gritar, decirle que ni siquiera él lo sabía, que había sido un estúpido, que fue débil, pero no pudo. Sus palabras se ahogaron en un nudo de culpa y vergüenza. Bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Llévate lo que quieras, Eduardo. Puedes quedarte con la casa, con el dinero. Pero lo que realmente valía la pena, ya lo perdiste. Marta hizo un gesto al abogado, quien abrió el sobre y sacó un documento con varias hojas. Eduardo reconoció la letra pequeña, las cláusulas que alguna vez le parecieron tan simples de entender. Pero esta vez, cada línea era como una sentencia de muerte. Las condiciones del divorcio estaban claras, Marta no quería nada. Solo la libertad de un hombre que ya no era el que ella amaba. Eduardo podía quedarse con todo lo material, pero el precio sería perderla a ella para siempre. Quiso rogar, pedirle que se detuviera, que lo escuchara, pero antes de que pudiera articular palabra alguna, Marta se levantó del sillón. Se acercó lentamente, y, con un gesto que fue casi maternal, colocó el documento frente a él. Eduardo sintió el peso de esas páginas como si fueran de plomo. Sus manos temblaban mientras la sostenía. Firma, Eduardo. Es lo mejor para ambos. Los labios de Eduardo se abrieron, pero las palabras no salían. Firmar esos papeles era admitir que todo había terminado, que no había vuelta atrás. Pero, ¿qué más podía hacer? Marta se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se dirigió a la puerta. Eduardo la observó alejarse, sintiendo como cada paso que ella daba lo hundía más y más en un abismo de soledad. Marta, murmuró finalmente, pero ella no se detuvo. La puerta se cerró con un suave clic, y Eduardo supo que ese sonido era el eco del final de su vida como la conocía.
Aturdido y sintiéndose más vacío que nunca, se dirigió hacia su despacho en la oficina. El día era gris, pero en su mente solo había oscuridad. No sabía qué hacer. La persona que era su soporte, su estabilidad, su verdadero hogar, se había ido. Cuando se acercó a su escritorio, pensó en el único lugar donde quizá encontraría algún consuelo, Camila. Sí, ella todavía estaría a su lado, todavía quedaba algo, alguien. Se aferró a esa idea con desesperación, como si fuese la última tabla de salvación en un naufragio. Así que, sin perder tiempo, fue hacia el departamento que habían compartido en secreto durante los últimos meses. Golpeó la puerta con insistencia. Camila, soy yo. Camila, gritó, pero nadie respondía. Intentó llamar al teléfono, pero la línea estaba desconectada. Tras unos minutos de silencio, Eduardo decidió usar la llave que ella le había dado y, al entrar, un escalofrío lo recorrió. El lugar estaba vacío. No quedaba nada, ni la ropa de Camila, ni los muebles, ni los recuerdos de esas noches compartidas. Todo había desaparecido, como si ella jamás hubiese existido. Atónito, Eduardo revisó cada habitación, cada rincón, buscando una explicación. Fue entonces cuando vio el sobre la mesa. Dentro, una nota escrita con la letra delicada y elegante de Camila. Eduardo, gracias por todo, pero tengo que seguir adelante. La vida es corta, y no puedo aferrarme a lo que ya no tiene futuro. Espero que encuentres la paz que tanto buscas. Adiós. Junto a la nota, un comprobante de transferencia bancaria, sus ahorros. Eduardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ella se había llevado todo el dinero que, en su delirio, él había transferido a su cuenta. No había dejado ni un centavo. La verdad se desplomó sobre él como una avalancha, lo había usado, lo había manipulado, y ahora, se había esfumado. De pie en ese apartamento vacío, con las manos temblando y la mente en blanco, Eduardo entendió la magnitud de su caída. Había perdido a la mujer que realmente lo amaba, su estabilidad financiera, su reputación, y todo, por una ilusión que se desvaneció como un espejismo en el desierto. Había perdido todo. Eduardo se quedó solo, sin nada más que una amarga lección. Todo lo que construyó durante años se desvaneció en cuestión de meses por una ilusión pasajera. El hombre que alguna vez lo tuvo todo ahora vivía en un modesto apartamento, trabajando como consultor independiente, mientras veía cómo su exesposa prosperaba y seguía adelante con su vida. El mayor golpe llegó un año después, cuando Eduardo vio una foto en redes sociales. Era Camila, pero no estaba sola. Aparecía abrazada a un hombre mucho mayor que él, un empresario millonario que había tomado exactamente el mismo camino que él, cayendo en la misma trampa. Eduardo comprendió entonces que él no fue más que un peón en un juego mucho más grande. Había perdido todo por alguien que nunca tuvo intenciones de quedarse. A veces, las decisiones que tomamos en un momento de debilidad nos arrebatan todo aquello que construimos con años de esfuerzo. Eduardo aprendió que la verdadera traición no vino de Camila, sino de sí mismo, al traicionar sus propios valores, su integridad, y todo lo que alguna vez fue importante en su vida.